Muy buenas tardes, Nicolás. Te robó el buenas tardes, ¿no? Sí, te iba a saludar yo primero. ¿Cómo estás, Noeli? Bien, ¿y vos? Todo bien, gracias a Dios. Pero qué protocolares, saludándonos. Ah, sí. Como si no nos viéramos nunca. Bueno, para que el público también introducirlo a este nuevo episodio de nuestro podcast llamado Hasta la Raíz. Muy bien, Noeli. Salió. Salió Salió coordinado. Sí. A veces sale bien, a veces sale más o menos. Sí. Mejor. Pero bueno, lo importante es la saltear. actitud. Lo importante es la actitud. Contame. Te cuento. Si todos los caminos llevan a Roma, ¿cómo se sale de Roma? ¿Qué? ¿Producción? ¿Esto está chequeado? No. Tenía ganas de joder. No, porque me estaba acordando de este dicho de que la fe mueve montañas. Y nada que ver con Roma, pero bueno, pintó. Como para que se rían un romper ratito. el hielo. Deja quietita la teclita. No, estoy ahí chequeando qué está pasando en la introducción. No la tenía esa. Y pero tampoco podés copiar todo. Aguanta un poquito, obsesión. Después soy yo la obsesión. La gente ya me va conociendo. Sí, los que no te conocen ya van entendiendo mejor quién sos. Pero bueno, es tan divertido estar con vos, en serio. Uno nunca se aburre. Si tú lo dices. Hablamos fuerte. No te creo. Ah, créeme, es una aventura cada día, diría Marcela Gándara. Bien, en el podcast de hoy, podcast número 8. episodio 8, episodio 8, vamos a hablar de la fe. Estuvimos hablando de la salud, estuvimos hablando de los bienes y el dinero. Amor. Estuvimos hablando del amor hace unos cuantos podcasts atrás, pero hoy vamos a hablar de la fe. Pará. ¿Viste el dicho salud, dinero, amor? Sí. Bueno, le falta algo, fe. Arre. Bueno, hoy queríamos de alguna manera hacer referencia a todos esos temas que estuvimos abordando a lo largo del podcast, pero darles una nueva perspectiva, quizá no una nueva perspectiva, pero hablar desde la fe. ¿Qué es la fe y qué no es la fe? Y vamos a irlo mechando en relación a todos estos temas que estuvimos hablando en los podcasts anteriores. Sí, puedes hablar. Sí, muy bien, gracias, levante la mano, por favor. No me charles todo, déjame hablar, ¿viste? No sé si es como una conclusión, digamos que sí, que vamos a abarcar todo, pero también estamos cumpliendo la promesa que dimos en la introducción, que íbamos a hablar de todas las áreas que abarca al ser humano, y dijimos que somos seres biopsicosocioespirituales. Y por supuesto, hablamos de todo eso, faltaba la fe. Así que aquí estamos. La fe que atraviesa todas esas áreas, ¿no? Uh-huh. Así que, bien, sin más rodeos, sin más vueltas, Noeli, ¿qué es la fe? Bueno, ahora estoy en modo teacher de español. No, mentira. Voy a leer la definición de la RAE, Real Academia Española. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Mira eso último, importante o esencial de la vida. Muy bien. La Biblia nos habla muchísimo de fe. Jesús nos habla muchísimo de fe en las cartas de Pablo. Nos anima a la fe, a creer. La carta de Hebreos, ¿no? Ahí en capítulo 11, está muy enfocada en este tema y nos explica a fondo qué es la fe. Y la fe es en griego
o sea, lo que se traduce como fe, es en griego la palabra pistis. Ujú. ¿Qué quiere decir pistis? Y no te puedo dar una definición así como exacta porque se traduce como creer, ¿sí? Pero en resumen, todo lo que dice la Biblia, que es la fe, es o se le da la traducción de fe a la fe salvadora, la confianza en Dios, creer en una persona como Abraham creyó en Dios. Exacto, ¿Sí? el padre de la fe, Abraham. Sí. Y la fe a veces se menciona en sentido de la verdad, lo que se ha registrado y lo que los cristianos han creído para la salvación del alma. Claro, por ejemplo, cuando Pablo dice, haz caso de la fe, claro, hace referencia a, por ejemplo, todo lo que está escrito. Sí. Bueno, antes de meternos en la fe cristiana, ¿sí? Porque somos cristianos, ya lo hemos aclarado en otros podcasts. Perdón. Episodio 8 del podcast y todavía no. Podcast, ya lo hemos aclarado en otros episodios, pero bueno, por las dudas, vamos a hablar un poquito de la universalidad de la fe. La fe es inherente. Estoy pensativa hoy. La fe, no sé si estoy pensativa o estoy media turuleca hoy. Creo que la segunda. Como la gallina. La fe, bueno, volvamos. La fe es inherente a toda existencia humana. Todos creemos en algo, no importa si es en el Dios que creemos vos y yo. Todos creemos en algo, incluso la persona que se dice atea, porque la persona que se dice atea está creyendo en que no hay nada superior, o por lo menos que no hay, nada que más, no hay un Dios. que no hay un Dios. Pero bueno. sí cree, o sea, digamos, la fe positiva cree en algo, ya sea la humanidad, Claro. el futuro, la capacidad del ser humano, pone su fe, o sea, en el dinero, hablando de cualquier persona humana, Sí, que no crea en Dios. Porque la cuestión es que, vos me decías, la cuestión es que necesitamos la fe. Sí. Todos. ¿Sí? No hay nadie que diga yo no creo en nada. O sea, uno se puede llamar, como decía, ateo, escéptico, puede Agnóstico. ser otra religión, pero todos necesitamos depositar confianza en algo. Ujú. La persona que no tiene algo en que confiar probablemente sea una persona que vea dificultades para avanzar en su vida, sí, que no tiene de dónde agarrarse. Entonces la fe es algo inherente a todo ser humano, ¿sí? Es algo que nos atraviesa a todos. Y yo creo que tiene que ver con esta necesidad de Dios que tenemos todos. Cada uno deposita la fe en el lugar que quiere, en quien quiere, pero todos en lo que le han necesitamos- enseñado, en lo que ha heredado Exactamente. de sus padres. Pero todos tenemos esta necesidad de Dios, definitivamente. Sí, definitivamente. Hablamos de fe en el dinero. Es esta seguridad, ¿no?, que dan los bienes materiales. Fe en el propio esfuerzo, ¿no? En que si yo trabajo lo suficiente, la meritocracia, ¿no? Claro. La fe en alguna especie de rito, no sé, espiritual. La fe en la suerte, o sea, depositar la confianza en el destino, en el universo. La superstición. La superstición, en esto de siempre estar cuidadosos de no atraer esa mala suerte, ese destino que por no sé qué X costumbre se puede llegar a cambiar, etc. Y bueno, siempre creemos en fe, hasta el humano más racional deposita su fe en algo. O sea, yo cuando voy al médico y el médico me revisa y me diagnostica, yo tengo fe, o sea, estoy creyendo lo que él me está diagnosticando. Entonces me voy a hacer unos estudios y, Sí. O sea, hay evidencia que ratifica esa fe que yo deposité en este médico, porque este médico es bueno, porque es el que tengo con la obra social, pero bueno, tiene un título. Entonces ese título Confío. da fe. Claro, porque la fe tiene que ver con la confianza. Confío Por supuesto. en, O sea, en el título, en su profesión. fe, fidelidad, confianza, fianza. Bien, esto de, por ejemplo, no sé si
bueno, al firmar un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿Por qué miras para allá? me gusta la planta. Al depositar, digamos, al firmar un contrato, por ejemplo, te piden garantes. Gente que dé fe De que de sos... que vos tenés solvencia, la posibilidad de pagar. Ujú, Pagar el alquiler, bueno, y eso puede ser con sí. un recibo de sueldo, con un título de propiedad, etcétera. Dar fe. Bueno, Bien. te Pero, corté, medio que te corté. sí, pero la fe bíblica es otra cosa. Claro, vamos a hablar, vamos al mismo lado, pero ahí medio que nos interrumpimos entre nosotros. Vamos a hablar de lo que no es la fe, ¿sí? De lo que no es la fe bíblica. Ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a la fe bíblica, pero vamos a hablar de lo que no es la fe. Esto que vos me decías, poner la fe en el amor, en la salud, en los bienes materiales, esta confianza, esta seguridad que me O da sea, la tener fe también como un medio muchas veces para alcanzar esto del amor, el bienestar, la salud, temas Claro. que estuvimos hablando, que son en todos los importantes. podcasts anteriores, sí. Exacto, que son importantes, pero la centralidad y el objetivo de la fe principalmente no tienen que ver con todo esto. Aunque sí los afecta, por supuesto, no el objetivo de Jesús, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en nosotros, no es el centro de esto, el amor, Claro. la salud. Yo, cuando pensaba que no es la fe, pensaba en... ¿Cómo es que se llama? El genio de la lámpara, de la Aladín. película Aladdin. Que muchas veces se piensa que tener fe es tener a alguien del otro lado que va a cumplir nuestros deseos de esa manera. ¿Se Ujú. entiende? Yo lo deseo y ya. Claro, vos vas... como si Dios estuviera para cumplir nuestros deseos. Deseos Claro. del tipo que sea, ¿sí? Bueno, todos los que ya estuvimos mencionando. Tampoco es un amuleto la fe. Exacto. No es que yo lo saco cuando estoy pasando un mal momento y solo en ese momento. Mirá lo que te voy a contar. A ver. Antes de conocer al Señor, recuerdo que iba a la facultad en Rosario y me volvía, la zona no era muy linda, me volvía sola en invierno tipo 6:30 de la tarde y había empezado a ir a la iglesia con mi mamá una vez cada tanto, entonces cuando tenía miedo de que me pase algo, me ponía una canción que me acordaba de la iglesia. Pero era el único momento en el que me acordaba de Dios. Era el único momento, como bueno, tengo miedo, entonces me ponía a cantar una canción vieja, viejísima, y lo tenía así como un amuleto, como bueno, en este momento me va a servir porque tengo Claro. miedo, la estoy pasando mal. Entonces, bueno, Exacto, es como ese collarcito que uno tiene y dice, bueno, si no tengo este collarcito puesto, claro. las cosas no me van a salir bien. Claro. Y esto se mezcla muchas veces con nuestras costumbres cristianas. O sea, hay gente que agarra el Salmo 91 y lo recita como o lo si tiene fuera un abierto al verso, lado de la cama. o lo tiene abierto en la mesita de luz. Claro, como O si sea, como si yo cierro la Biblia o y el no Salmo lo tengo 23 abierto, también. el Señor no me va a proteger. Exacto, es como, o sea, no hay, ¿qué diferencia puede haber entre eso y el elefantito con la trompita así y el billete, ¿viste? Que se le Claro. ponen. O sea, la fe en Dios no tiene nada que ver con estos amuletos y estos objetos que representan algo y como que tienen este poder Claro. mágico. Sí, sí, sí. Sí, es pensamiento mágico, ¿no? Esto de los amuletos. Bien. Tampoco es como lo contrario a la razón, porque, viste, es otra creencia que anda dando vueltas. Sí, No muchas veces se rompamos. piensa que la fe es lo contrario a la razón. Exactamente, como que o tenés fe o sos una persona racional, Claro. como si estuvieran totalmente opuestas. Es la creencia, así como que, viste, toda esta pelea que hubo por mucho tiempo entre la religión y la ciencia. Ujú. Una cosa u otra, viste, como que no se puede tener fe y aparte ser una persona racional, perdón. Exacto. Y la verdad es que no es así. Contame lo que me Bueno, ibas a C.S. contar. Lewis dice, no es en su libro
C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, no sé si te acordás. Bueno, él en su libro Mero Cristianismo dice: no es la razón lo que me despoja de mi fe. Por el contrario, mi fe está basada en la razón. O sea, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios y por eso deposito mi fe en Él. O sea, lo ha hecho en el pasado, entonces yo recuerdo y eso fortalece mi fe. Entonces, está basada en la razón. Dice, son mi imaginación y mis emociones. La batalla es entre la fe y la razón por un lado y la imaginación por el otro. Nuestras emociones, nuestra imaginación. O sea, él pone un ejemplo anterior a esta cita, ¿no? Dice, yo sé que, por ejemplo, el anestésico no me va a asfixiar. Pero cuando yo estoy acostado en la cama del dentista y me ponen la anestesia, yo me siento que me voy a asfixiar. Entonces dejo de creer en el profesionalismo del dentista, empiezo a creer en los componentes químicos de la anestesia. Entonces, son mis emociones, son mis miedos muchas veces, más los que se oponen a la fe. Claro. Que la misma razón. Sí, exactamente. Otro autor, sí que la verdad no lo voy a decir porque no recuerdo el nombre, y lo voy a parafrasear, decía algo así como, el problema no es entre la fe y la razón, el problema es entre la fe y la incredulidad. Uh-huh. O sea, la incredulidad es todo lo contrario a la fe, que tiene que ver justamente con credibilidad, credulidad, confianza, fidelidad, todo lo que vos nos decías antes. Uh-huh. Así es. Te voy a pedir, no sé si querías decir algo más. No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Te voy a pedir que me acompañes a leer... bueno. Perdón, tuve un flashback. Algo que... Perdón. Voladísima. La fe tampoco es un medio para alcanzar fama, éxito, renombre, exitismo, Sí. bienestar, estabilidad económica. Todo lo que vinimos mencionando en todos los episodios anteriores. Uh-huh. El problema muchas veces es que uno como ser humano limita la vida, ¿sí?, a solo esta vida. A ver si se entiende lo que voy a decir. Como que lo único importante es lo que yo vivo ahora. Uh-huh. Mis estudios, mi economía, mis relaciones amorosas o amistades o de familia, la salud. Todo esto es importante. ¿Sí? Sí. Pero nosotros sabemos bien que no es lo más importante, ¿sí? Es como el medio para llegar al fin. Que el fin, bueno, ya lo diremos más adelante, no queremos spoilers. Pero la fe de ninguna manera es un camino para alcanzarse. Es vanidad eso, ¿sí? Sí. Es me hace un poco de ruido cuando le ponemos... O cuando hay gente, o escucho gente que le pone tan pocos, objetivos a esa fe. O se queda en objetivos, tengo fe para comprarme un auto, tengo fe para viajar a Disney. Claro. O sea, llegué acá, me alcanzó la fe. O sea, me parece que la fe va más allá. Tiene que ver con cosas mucho más trascendentes que el hoy. Claro. Con nuestros sueños terrenales. Te quedas corto. Con... Dios tiene mucho más. No porque seamos... ¿cómo es esto? No seamos conformistas, ¿no? Pero, o sea, truncar la fe nada más por alcanzar sueños que tienen que ver con mi comodidad, con mi bienestar, me parece que falta muchísimo camino por recorrer y de aprender del Señor, ¿no? Exactamente. Es limitar mucho la vida que el Señor nos quiere dar. Y para eso me gustaría que hablemos de lo que sí es la fe. ¿Me harías el favor de leer Hebreos 11:1? Dice así, la NBI dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y bueno, ahora va, a lo largo de Hebreos, hace todo un recorrido histórico de la historia de Israel, cómo hombres y mujeres, por la fe, lograron grandes proezas y cumplieron lo que Dios... llegaron a la promesa por confiar en Dios. Uh-huh.
incluso no ver a veces. Gracias. No, me gustaría decir esto. Este versículo muchas veces se interpreta muy mal, relacionándolo con todo lo que dijimos recién, lo que no es la fe. Entonces, claro, la fe es la certeza de lo que no se espera, la garantía de lo que no se ve, o al revés. La fe de la Reina Valera, que es la que tenemos todos en la cabeza, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, por ahí mezclé la Reina Valera con la NBI, perdón. Pero usamos este versículo totalmente sacado de contexto, pero lo voy a decir sin impunidad alguna, totalmente sacado de contexto para nuestro propio beneficio. Entonces, claro, nos queremos comprar un auto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, como el auto todavía no lo tengo, lo voy a tener. Claro, yo tengo que cerrar los ojos y verlo con mi fe, con los ojos de la fe. Claro, y bueno, la verdad es que si leemos el capítulo anterior, el capítulo 10 de Hebreos, y leemos todo el capítulo 11, no tiene nada que ver con eso. O sea, la fe tiene que ver con una sola cosa, que es Jesucristo. Exacto. O sea, y es la base, Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra. Y la fe tiene más que ver con la perseverancia y la paciencia en Cristo. Exactamente. Santiago, sí, no me quiero confundir bien cómo lo dice, pero dice algo así como alégrense si se encuentran en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que sean hallados perfectos. O sea, si atravesamos situaciones difíciles, necesitamos fe, porque la fe produce en nosotros paciencia, constancia, perseverancia. Exacto. Y eso hace que seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para que el día que estemos con Jesucristo, ¿sí? Para el día que alcancemos la salvación, la vida eterna, de una manera concretada, seamos perfectos como Él pretende. O sea, este camino es para perfeccionarnos. Y la fe tiene que ver con eso, no tiene que ver con adquirir el mejor celular, la mejor computadora, el mejor estatus, estar en el mejor barrio, tener el éxito de la forma que uno considere, no tiene que ver solo con lo económico. No es el centro. De ninguna manera. La fe además tiene, quiero decirlo bien para no irme por las ramas, es garantía de esa promesa ya recibida. Ya recibimos la promesa de la salvación y de la vida eterna. Y la fe es garantía de eso. O sea, por medio de la fe, el Señor nos garantiza que en algún momento, no sabemos cuándo, va a venir a buscar a su iglesia. Y además es certeza de eso que todavía no vemos. Volvemos a lo mismo, no es eso que no vemos, algo material, algún deseo que queremos alcanzar. Eso que no vemos es la vida eterna. Ojo, que puede ser válido. O sea, son objetivos pero que la fe sea nada más un medio para eso, no. Ahí se queda trunco. El objetivo es la vida eterna. Exacto. Yo me acuerdo que una vez, estando en el instituto, habían tocado una canción, Lo harás otra vez, sí, de Elevation Worship. Y vos estabas al lado mío y bueno, la cantaste con una pasión terrible. El punto es que después me dijiste una cosa que me quedó marcada. Me dijiste, no se trata de que Dios lo haga otra vez, porque la canción dice, yo sé que tú mueves montañas, abriste el mar en el desierto, yo sé que lo harás otra vez. No se trata de cosas que estamos atravesando hoy, precisamente, si se quiere. Quizá no veamos a Dios intervenir de la manera que nosotros esperamos, o no veamos a Dios intervenir en ciertas situaciones, porque quizá tenemos que aprender a llevar esa carga, a convivir con ello. Pero esto de lo harás otra vez, yo sé, Jesús, que vas a volver. Y eso me impactó. O sea, yo sé que vos viniste, que lo prometiste, que revelaste tu palabra a los apóstoles y esta promesa de que el Señor va a volver, que va a volver por su iglesia, que va a darnos vida en abundancia, vida eterna, abundancia de vida de calidad. Y ese es el centro. Ese es el centro y el objetivo de nuestra fe. Sí, me pone la piel de gallina porque me acuerdo de ese día y me acuerdo realmente que ese día Dios me hizo entender,
a veces cantamos esas canciones como que cumplirás tus promesas, que lo vas a hacer, En mí, que en yo sé mí. que tú lo vas a hacer. Me vas y a que llevar esto... a Claro, las naciones, voy a claro. hacer, no Y sé. no, lo que Él va a hacer es volver. Es volver, o sea, Jesús va a volver por nosotros. Y en eso radica nuestra fe. Lo otro son consecuencias. Y por supuesto que Él se preocupa de nuestras necesidades, de lo que Que hoy... Dios provee, sí, Claro, seguro. pero no es el centro de nuestra fe. La fe, además, es un don de Dios, es un regalo de Dios, viene de parte de Dios. Él tiene la iniciativa de que nosotros tengamos en Él fe y que ese sea el camino a la salvación. Jesús dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ujú, Es la base, ujú. es la base de Hebreos nuestra fe. 12:2, me haces acordar, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, Él es el autor de la fe, el iniciador. Pero o sea, también es el consumador. Pero también es el consumador, exactamente. Y esto que vos decís de Efesios 2:8 es exactamente eso, Él ha hecho lo suficiente como para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Exactamente. Él tiene el mérito realizado, cumplido, como para que nosotros tengamos la fe en Él, en el Salvador, en el Rey. Sí, es muy importante esto. Muchas veces esto se malinterpreta y se dice, bueno, yo no tengo esa fe, se ve que Dios a mí no me la dio. Claro. Entonces yo no puedo hacer grandes cosas. Porque, qué sé yo, es un don de Dios, no me lo dio, entonces como que me abandono y ya está. No se trata de eso. Se trata, o sea, es un don de Dios porque Él es el autor. ¿Bien? Y yo, me lleva a recordar otro pasaje donde los discípulos no pueden liberar a un endemoniado. Sí. Entonces Jesús les dice, ellos les dicen, bueno, Señor, Jesús les dice, ustedes necesitan más fe. Y los discípulos la respuesta es, Señor, ayúdanos, o sea, hace crecer en nosotros esa fe. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos como iglesia cada vez que nos reunimos. O sea, es recordarnos quién Dios es, recordarnos qué ha hecho Dios por nosotros y que es digno de nuestra fe, de nuestra confianza. Con todo esto de que la fe viene de parte de Dios, estaba pensando en digamos, la mala interpretación de la fe como si fuera algo netamente nuestro y que nosotros por nuestra fe alcanzamos a Dios porque Él nos se da a conocer. ¿Se Claro. entiende lo que quiero decir? Como que si somos Como que, nosotros los que tenemos claro, que llegar a es Dios. una cosa así como... Y la realidad es que Dios llega a nosotros y nosotros, por Eso es supuesto, eso por es la medio de gracia. la fe. Exactamente, la gracia. Entonces, no, porque estaba pensando en Caín, ¿sí? Que muy distinto a Abel, él medio como que tiene esta actitud de soberbia de, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera para alcanzar a Dios. Y su sacrificio no fue grato delante de Dios, pero sí el de Abel. Entonces, como que a veces pensamos que la fe es eso, como que, bueno, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que Dios me acepte. Dios ya lo hizo todo. La Ujú. fe es justamente creer eso, que Él ya lo hizo todo. Y descansar en esa verdad. Y también creo que esto está relacionado con las buenas obras, ¿sí? No somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras son evidencia de nuestra fe, como dice Santiago. Hoy estamos re bíblicos. Sí, es afiladísimos. Hoy estamos Estamos pura- re pastorales. Pero es así, las buenas obras son una evidencia de nuestra fe. Exacto. O sea, ¿Cómo vamos a mostrar al mundo nuestra fe? A través de nuestras obras. exactamente. O sea, decime que tenés fe a través de tus obras. O sea, de nada sirve la fe sin obras. Pará, Es como- me voy a poner millennial. Decime que tenés fe sin decirme que tenés fe. Está para un TikTok. Claro, bueno, y la evidencia de eso es hacer algo, o sea, que evidencie tu fe en Dios. El amor al prójimo, el amor a Dios, el amor por tu familia, actos de caridad. Ajá. Exactamente, como dice Juan, no amen de palabra, No hablen de palabra. sino con hechos. Exacto. Y- Menos bla, más amor, dice por ahí una remera Una de una iglesia por acá, por conocida, la ciudad. queridísima. Bueno,
algo que no podemos dejar de destacar, y es que por la fe Cristo habita en nuestros corazones, dice Efesios 3:17, y volvemos a esto de la iniciativa de Dios. Es nuestra única herramienta es la fe, pero es Él acercándose a nuestras vidas. Dios mismo habitando en nuestros corazones. O sea, esta necesidad que el ser humano siempre tiene de alcanzar a ese ser superior, de encontrar las respuestas a dónde está, qué hay después de la muerte, dónde está esta vida, esta plenitud de la que tanto hablan los cristianos. Bueno, la respuesta está acá, en que Dios se da a sí mismo por medio de Jesucristo y nos promete habitar en nuestros corazones. O sea, nada más ni nada menos que estar en nosotros, vivir en nosotros. Y esto solo lo conseguimos por medio de la fe. O sea, no hay otro camino para llegar a esta verdad tan hermosa, tan patente que tenemos nosotros. Así es. Por la fe también entendemos el amor de Dios. Dice Efesios 3:18, el siguiente versículo. Qué importante es esto, en encontrar el amor de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Bien, quisiera leer un fragmento de Hebreos 11 para ir cerrando. No sé si vos tenés quería leer, ya que hablamos mucho de Efesios 3, 18, 19, 17, lo leo rapidito y después vamos a Hebreos, ¿te parece? Porque hay algo más a destacar y es la plenitud que encontramos por la fe en el Señor. Espérame que... Acá. Uy. No, para. A ver acá. A ver si esta vez la pegué. Mirá, yo te lo busco. Te gané. No, pero te va a pasar lo mismo que a mí. Bueno, voy a leer un poquito antes para que se entienda el contexto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Básicamente, por la fe tenemos todos estos beneficios de conocer, de entender el amor de Dios, de ser llenos de esa plenitud de Dios, de poder aferrarnos y enraizarnos ahí. De ahí viene el nombre de la iglesia. Y de paso pueden escuchar el tema de Raíces Collective, anclado a tu corazón, que tiene mucho que ver con este pasaje, les va a gustar, ya que estamos. Así que cuántos beneficios, qué beneficiados somos por medio de esta fe que el Señor nos ha dado. Vida plena que empieza desde el momento que entendemos que el Señor nos salvó. Desde el día que depositamos nuestra fe en Jesús. Y esa fe nos lleva a actuar, esa fe nos lleva a movernos, esa fe nos lleva a todas esas promesas que Dios nos ha presentado en su palabra. Y Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe. Uh-huh. Y quisiera leer el último pasaje. A partir del 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos. Mirá, fíjate vos cómo del 32 viene hablando todo bien, ¿no? Por la fe, proezas, o sea, milagros, promesas de Dios alcanzadas, o sea, batallas vencidas. Y a partir del 35, a partir del 36 arranca, y ahí ya
a mí se me pone la piel de gallina. Dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de peles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Falta aclarar que acaso eso lo hicieron por la fe. Yo creo que no. La fe nos desafía a vivir una vida, si se quiere, de aventura, en donde vamos a encontrar muchas veces bienestar y muchas veces no. Los primeros cristianos sufrían cárceles, les incautaban sus propiedades, los llevaban presos, los torturaban, sufrían violencia, los golpeaban, ¿bien? Y al final dice, aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y este cumplimiento de la promesa es Jesús. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Algo mejor. Y la palabra clave de Hebreos es mejor. Un sacrificio mejor, un sacerdote mejor, un templo mejor, una ciudad mejor. Y está hablando de la ciudad eterna, de la Jerusalén, de la nueva Jerusalén, de esa restauración que va a hacer Dios de todas las cosas cuando venga en su reino. Y eso es lo más importante, ese debe ser el ancla de nuestra fe. Jesucristo y todo lo que Él promete en su palabra. Vamos a pasarla bien, muchas veces la vamos a pasar mal, pero que siempre tengamos en cuenta quién es Dios para nosotros y que nuestra fe esté cimentada, arraigada en Cristo, como dice Efesios. Y no podíamos no cerrar con Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Pasaje súper conocido. Testigos, mártires, aquel que está dispuesto a dar fe de que Jesús es real hasta lo último hasta sus últimos días, si es necesario. Hasta sus últimas consecuencias. Y esta fe, por supuesto, requiere de nosotros esta respuesta. Que estemos dispuestos a ser testigos del Señor hasta lo último de nuestros días y hasta los fines de la tierra, ¿sí? Que no quede lugar en el mundo que no escuche que Jesús es el Señor, que Jesús es este Jesús que decíamos que nos da vida, que nos da plenitud, que nos da amor, que trae el amor de Dios a nuestras vidas. Entonces esta fe exige de nosotros una respuesta. Habrá quienes estén dispuestos a responder y habrá quienes no estén dispuestos. Entonces hoy queremos dejarlos con esto picando. Hay un llamado que Dios nos está haciendo. Un llamado a ser sus testigos hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de la tierra. Así que muy bien, gran cierre. Creo que quedamos acá. Muy bien. Duro. Difícil, hoy difícil de procesar todo lo que surgió. Pero bueno, de eso se trata también, no quedarnos en el lugar. La palabra de Dios incomoda un poco, nos mueve, pero nos ayuda a movernos del lugar, a cambiar, a crecer. Y esa es la idea. Así es, exactamente. Bueno, Noelí, ha sido un placer. Ha sido un placer. No sé cuánto tiempo llevamos, no está el reloj hoy, así que espero no habernos extendido demasiado. Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Sí, gracias por seguirnos. Cuéntenos si quieren, si se sienten llamados por Dios, si sienten que tienen que dar ese paso de fe, de decidir ser testigos. Siempre tienen a disposición las redes sociales. Las redes sociales de la iglesia. Si nos tienen a nosotros en las redes también estamos dispuestos, así que para lo que haga falta. Y bueno, les mandamos un abrazo, que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga.
Adiós. ¿Qué es la fecunda? No puede ser, tráeme un café ya. Bueno, Noé, te amo. Y quiero que sepas que a pesar de cualquier cosa que pueda pasar a continuación, te voy a seguir amando. Así que tranquilo. Esa es la confianza que tenemos en el amor de Dios. Bien. Qué lindo, qué lindo. Hola, Nicolás. Hola, Noelí, buenas tardes. Ahora sí es buenas tardes. Oh, es cierto. Llegó el otoño, así que estamos contentos porque ya llegó el fresquito. Así que estamos viendo día a día cómo va cambiando el follaje de los árboles. Sí, hoy no le saqué foto. Claro, tenés que sacarle así, es un proyecto que tenemos. Bueno, Pero no bueno, importa. no lo vamos a, después lo van a ver en Instagram. Claro, bueno, en realidad Empecemos de vuelta.